Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio de este martes. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Adriana Hansberg, de la unidad Juriquilla de nuestro instituto. Nos va a hablar de problemas de suma cero tipo Ramsey. Gracias, Adriana. Gracias. ¿Sí se oye? Sí. A ver. ¿Ya me conectaron? No, pensé que se iba a oír así como en bocina. ¿Sí? Ok. No lo escucho. Yo no lo escucho. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Ahora sí. Vine al coloquio hace como casi 5 años, justo cuando acababa de llegar, y pues me da mucho gusto volver aquí y presentarles como el trabajo que he estado haciendo durante estos últimos años. Más o menos empecé como en el 2013 con estos temas y han sido pues muy productivos y muy interesantes. De hecho, pues me moví bastante de la rama en donde estaba yo, que era dominación en gráficas, y ya eso me quedé saturada de eso y empecé a trabajar problemas tipo Ramsey y estoy muy entusiasmada y bueno, hay cosas muy bonitas de las que les voy a contar hoy. Entonces, bueno, de problemas de tipo Ramsey y de suma cero y eso les voy a dar un pequeño panorama, pero en sí lo que les voy a presentar, la gran parte, es de un trabajo en conjunto con Amanda Montejano, de la Facultad de Ciencias en Juriquilla, y con Yair Caro, de la Universidad de Haifa Oranim, en Israel. Y bueno, esto se enmarca dentro de 2 áreas grandes de la combinatoria. Una es la teoría de Ramsey, en donde básicamente, en platicadito pues, se busca garantizar la existencia de estructuras ordenadas en universos coloreados. Y en la teoría extremal de gráficas se estudian familias extremales de gráficas, o sea, las que tienen el mayor número de aristas o mínimo número de aristas o mayor número de vértices o diversos parámetros maximales o minimales respecto a ciertas propiedades. Y bueno, les voy a contar muy rápidamente el caso así más básico del teorema de Ramsey, que nos dice esto: si tenemos que n es mayor o igual que 6, un número entero mayor o igual que 6, entonces, y esta es una gráfica completa, con en este caso 6 vértices, pero podría tener más. Aquí les pinté como las gráficas básicas que voy a estar usando constantemente para que no haya dudas de cuando digo Kn o K1K, están ahí. Entonces, Kn es la completa, o sea, están los vértices y todas las aristas entre ellos. Y entonces, si pintamos las aristas de 2 colores, rojo o azul, entonces sabemos que si tenemos 6 vértices o más, siempre va a haber un triángulo monocromático, o sea, rojo o azul. Y esto es muy fácil de ver. Si nos agarramos un vértice, va a tener ya sea 3 aristas rojas o 3 aristas azules, digamos que son rojas, y si nos fijamos ahora en este triangulito de acá, hay 2 opciones: una que las 3 sean azules, entonces tenemos nuestro triángulo azul monocromático, o que una de ellas sea roja y entonces tenemos el triángulo rojo, o sea, la otra opción monocromática. Y esto es justo. Si nos fijamos ahora en la gráfica completa con 5 vértices, aquí hay una coloración con aristas rojas y azules sin triángulos monocromáticos. Entonces, eso es lo que dice el teorema de Ramsey, aquí en versión un poco más general. En vez de tener la completa con 3 vértices, que es el triángulo, tenemos una completa con K vértices. Y lo que nos dice el teorema de Ramsey es que siempre existe cierto entero, de tal forma que si nuestra gráfica Kn es suficientemente grande, si la coloreamos sus aristas, algunas de rojo y otras de azul, entonces siempre va a existir una completa con K vértices, ya sea roja o azul. No es así. Y bueno, este teorema se debe a Frank Ramsey, matemático británico. Lo probó en un artículo de lógica, fue un lema así como colateral, y a raíz de ese lema fue que se empezó a crear la teoría de Ramsey. Y bueno, nuevamente este es el teorema más básico. Existen generalizaciones en diversos sentidos.
mucho más fuertes, bueno, mucho más grandes que esto. Esto es un caso muy particular. Ay, perdón, tengo un poco de tos. Y bueno, aquí vamos a definir, ya para más en general, en vez de una gráfica completa acá, vamos a fijarnos en cualquier otra gráfica, y esto va a ser el número de Ramsey. Son este tipo de números. Es la mínima n, tal que toda bicoloración de la gráfica completa, E de Kn son las aristas de Kn, tiene una gráfica H monocromática. Entonces, este tipo de números se van a llamar números de Ramsey. Entonces, en breve o para resumir, el teorema de Ramsey, ¿qué nos dice? Nos dice que este número para la gráfica KK, la completa con K vértices, existe. Bueno, ahora la otra parte, la teoría extremal de gráficas. Una típica pregunta, la más básica que siempre aprende uno en teoría de gráficas. Ay, perdón. ¿Cuántas aristas puede tener una gráfica con n vértices que no contenga triángulos? Ahora nos estamos fijando en cuál es lo máximo que podemos saturar a la gráfica con aristas, de tal forma que no formemos ningún triángulo. Entonces, pues les voy a dar rapidito la demostración. Si tenemos una gráfica con n vértices sin triángulos, entonces nos fijamos en un conjunto A independiente, que quiere decir que no haya aristas entre estos vértices. Y lo vamos a escoger de tal forma que sea máximo, que no haya otro independiente con más vértices. Y B va a ser el conjunto, bueno, el complemento. Si nos agarramos cualquier vértice en la gráfica y nos fijamos en su conjunto de vecinos, a los que es adyacente, este conjunto va a ser también independiente, porque si no tendríamos un triángulo. Entonces, como es independiente, su cardinalidad no puede sobrepasar la del conjunto independiente máximo. Entonces tenemos esto siempre. El grado, esto es el grado del vértice, el número de aristas que inciden en X. Y si contamos las aristas que hay en la gráfica, tenemos de dos. Aquí no hay aristas aquí adentro y hay aristas que cruzan. Entonces, si contamos los grados de los vértices aquí dentro, vamos a contar pues una vez cada arista que cruza y dos veces las aristas que están acá, una por el vértice de un lado y otra por la del otro. Entonces, aquí hacemos la suma de los grados y al menos a lo más va a haber ese número de aristas. Y esto, pues como el grado de cada vértice es a lo más la cardinalidad de A, entonces tenemos esta desigualdad. Bueno, A por B es menor o igual a esto de aquí, que y A más B es el número de vértices, es igual a n al cuadrado cuartos. Entonces ahora se fija uno, bueno, ¿cuándo podemos obtener igualdad aquí? Pues para empezar, aquí contábamos doble las aristas de acá, entonces no puede haber aristas dobles. Entonces solo hay aristas entre estos dos conjuntos. Luego, para tener igualdad acá, pues necesitamos que esté saturado de aristas, cada vértice tenga todos sus vecinos acá. Y entonces eso es, tenemos dos conjuntos independientes y todas las aristas en medio. Y para fijarnos aquí cuándo se obtiene el máximo, pues es en cuanto se lance lo más posible. O sea que haya, me adelanté mucho. Acá. Cuando haya más o menos n medio vértices en cada conjunto. Bueno, ese es el teorema de Turán. La respuesta entonces es que las aristas... El máximo número de aristas va a ser n cuadrado cuarto. Se alcanza este máximo, claro, cuando n es par. Si n es impar, es un poquito más abajo. No, es el máximo número, sí, sin triángulos. Si tienes una arista más, a fuerzas tiene que haber un triángulo. Y en general, si queremos excluir una completa con R más un vértices, o sea, ya no los triángulos necesariamente, sino completas más grandes, entonces resulta que las gráficas extremales, las que contienen el mayor número de aristas, son similares, justamente son una serie de conjuntos independientes de vértices que tienen, están balanceados, tienen prácticamente el mismo número de vértices, son independientes, ahí dentro no hay aristas y todas las aristas están fuera y está saturado de aristas. Y aquí no hay completas con R más un vértice, ¿sí? Tenemos R conjuntitos de estos. Este teorema lo dio Pál Turán, matemático húngaro también muy reconocido en el área de combinatoria.
Y a raíz de este teorema de Turán, pues se inició lo que se llama ahora la teoría extremal de gráficas. Y aquí también tenemos unos números que son los números de Turán. Entonces los vamos a definir así como TNH va a ser el máximo número de aristas en una gráfica de orden n libre de H, que no contenga H como subgráfica. Entonces estos son los números de Turán. Y traducido, ¿qué significa el teorema de Turán? Que la gráfica con n vértices libre de KR más 1 tiene tantas aristas como esta gráfica que les pinté hace ratito. Bueno, dos teoremas importantes en teoría extremal. Uno es el teorema de Kovári-Sos-Turán, que dan el número de Turán para, esta es la bipartita completa que no pinté, donde hay dos conjuntos independientes. Uno tiene A vértices y el otro tiene B vértices. Y aquí están todas las aristas en medio, y aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces, ellos dieron un resultado asintótico, y lo importante de este resultado es sobre todo esta parte, donde se acota por un número que es subcuadrático, y eso nos va a traer consecuencias importantes después para lo que les voy a presentar. ¿Por qué no es simétrico? ¿Cómo que simétrico? En A y B. Pues ¿por qué no tiene que ser simétrico? O sea, pueden ser diferentes. Simétrico dices aquí. Buena pregunta. Ajá. Bueno, y el otro es un resultado exacto que determina exactamente la teoría del teorema, el número de Turán para las trayectorias con K aristas, que son pues así como les puse ahí. Una trayectoria es una serie de vértices conectados así linealmente. Y este es justo, no es tan fácil de determinar los números exactos. Bueno, ahora, pues sí, el número de Ramsey y todo esto teníamos una coloración con dos colores. ¿Podemos hacerlo con más colores? Pues sí se puede. Aquí les voy a poner 0 hasta R-1 por cierta razón. O sea, mis colores van 1 hasta R-1. Entonces, en este ejemplito tengo mi gráfica completa pintada con aristas rojas, azules y amarillas, y existe un número de Ramsey que nos dice que a partir de este número es el mínimo número de vértices tal que toda R coloración, o sea, con R colores de las aristas de la completa, tiene una gráfica H monocromática en alguno de los colores. Entonces, en mi ejemplito con estos tres colores pongo que existe una H azul. Entonces, ¿por qué les pongo esto de 0, 1 hasta R-1? Porque me gustaría ahora fijarme en qué pasa si a estos números les doy una estructura de grupo. Entonces, nos vamos a fijar en el grupo cíclico con R elementos. Entonces, ahora nos imaginamos que a las aristas les asignamos elementos de un grupo cíclico. Entonces, ahora imagínense que tenemos una gráfica de tal forma que este es el número de aristas, es divisible entre R. Y imaginémonos que esta aparece como su gráfica monocromática, digamos que color A, en nuestra gráfica completa grande. Entonces, ¿qué sucede? Si sumamos los valores de la función de las aristas de esa gráfica, pues todos tienen color A, entonces obtenemos A por el número de aristas, que sabemos que es divisible entre R, con lo cual es congruente a 0 módulo R. O sea, en ZR nos dan que suma 0. Entonces, eso quiere decir que si se cumple esta condición de divisibilidad y tenemos una subgráfica monocromática, entonces esta va a ser de suma 0. Y de ahí surge, entre comillas, ahorita les digo por qué, la teoría de Ramsey de suma 0. Más bien no surge, más bien es la conexión directa hacia la teoría de Ramsey de suma 0 en gráficas, porque la teoría de Ramsey de suma 0, pues hay resultados previos en teoría de números, bueno,
hoy en la mañana andaba dice, pero bueno, teoría de números. Entonces, el más famoso de todos es este teorema de Erdős, Ginzburg y Sieb de 1961, y ahí tenemos dado una sucesión de elementos del grupo cíclico, y dice, si la sucesión es suficientemente grande, o sea, es al menos 2R-1, entonces va a existir una subsucesión con R elementos que sume 0 en ZR. Entonces, si se fijan, es un resultado tipo Ramsey. A partir de cierto momento, si nuestra estructura es suficientemente grande, va a existir algo, pues podemos decir, bueno, una estructura ordenada dentro, que en este caso es de suma 0 y que en las gráficas era monocromático. Entonces, un ejemplo de esto, pues aquí tenemos una en Z5, una sucesión de 9 elementos en Z5, y si se fijan, existe aquí esta subsucesión, que si hacen la suma, da 15, que es congruente con 0 módulo 5. Pero si nos fijamos ahora una sucesión un poquito menor, con 8 elementos, entonces está coloreada de esta forma específica, y pueden buscar cualquier subsucesión con 5 elementos, no les va a dar 0 nunca. Entonces, es un resultado justo, o sea, esto dice nada más para el caso R igual a 5, pero igual se puede hacer un ejemplo en general. Otro ejemplo de teoría de Ramsey de suma 0 es la constante de Davenport, que es una especie de número de Ramsey. La constante de Davenport se fija en, dado un grupo abeliano finito, nos vamos a fijar en el mínimo entero para el cual toda sucesión de elementos del grupo de longitud mayor o igual que ese número específico tiene una sucesión de suma 0. Bueno, está un poco raro escrito aquí porque aquí tengo el D de eje, pero más bien esto sobra. Entonces, por ejemplo, se sabe que la constante de Davenport para el grupo cíclico con R elementos es igual a R, y eso es fácil de ver. Tiene que ser al menos n porque aquí tenemos una sucesión de n menos unos, y por supuesto que no suman 0 nunca. Entonces tiene que ser al menos r. Aquí tiene que ser r menos 1, perdón. R menos unos, y entonces no alcanza, no pueden sumar 0 nunca. Si tenemos, en cambio, n elementos de nuestro grupo cíclico y nos fijamos en estas sumas parciales, que va o sea, S1 agarra solo el primer elemento, S2 el primero y el segundo, y así nos vamos hasta la última suma, Sn. Ya estoy confundiendo otra vez, era Sr en vez de n. Pero entonces, como bueno, R es el número, o N es el número de elementos, pongan lo que son igual, N y R son lo mismo. Entonces tiene que haber dos sumas, como tenemos R sumas, tiene que haber dos sumas iguales. Y entonces esas las restamos, y lo que nos quede va a ser una subsucesión de nuestra sucesión original, que suma 0. No. ¿Y esta? ¿Que sea consecutiva? Pues no, porque, o sea, aquí te van a quedar algunos elementos, unos por aquí, otros por allá, de esa. De esta prueba salen consecutivos. Pues bueno, según yo no tienen que ser consecutivos, sí. Sí, exacto. Estamos suponiendo que no hay ninguna, y al final obtenemos una. Entonces, bueno, ahora ya volviendo a las gráficas, o sea, esto fue un mini curso de teoría de Ramsey de suma 0 en teoría aritmética. Y esto ahora es en gráficas. ¿Qué tenemos? Tenemos el número de Ramsey para una gráfica H en el grupo cíclico ZR. Esto va a ser el mínimo número de vértices tal que toda ZR coloración de las aristas de la completa tiene una gráfica H de suma 0. O sea, coloreamos las aristas
¿Qué quiere decir? Les asignamos elementos de ZR y queremos encontrar a nuestra estructura como subestructura cuyas aristas sumen 0. Una condición necesaria para esto es que la R, que es la cardinalidad de el número de elementos de ZR, divida el número de aristas de la gráfica. ¿Por qué? Pues porque también podemos tener esta coloración donde a todos les asignamos 1 y como R no divide eso, pues no es 0, no es congruente con 0 módulo R. Entonces necesitamos esto, si no, no podemos pedir que a partir de cierto momento funcionen las cosas. Un resultado al respecto es de Bialostowski, Dirker y en paralelo de Yair-Caro, y fue dar el número de Ramsey para la estrella, que es esta de aquí, tiene un vértice y tiene K picos. Y bueno, aquí lo dieron en el caso justo, y para ponerles un ejemplo, con K igual a 3 y R igual a 3, entonces estamos en Z3, tenemos estos 0, 1 y 2 que los represento con colores, y aquí tenemos para ver el número de Ramsey que funciona a partir de ahí, K y R son 3, entonces aquí esto es igual a 5. Con 5 vértices tiene que funcionar, tiene que haber una copia de la estrella con 3 picos que sume 0. Y si se fijan, esta de aquí, que parte de este vértice y tienen estas, suma 0. 0 más 1 más 2 son 3, congruente con 0, módulo 3. En cambio, si nos fijamos en este ejemplo, con 4 vértices nada más, no hay ningún vértice del cual le salgan 3 aristas que sumen 0. Bueno, un ejemplo aquí, 1 más 1 más 2 nos da 4, no es congruente con 0, módulo 3, y este es el otro ejemplo porque este es igual, y este va a ser igual que este, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 más 1 más 0, pues tampoco da 0, módulo 3. Otro teorema, sí fue un teorema importante que les costó bastante chamba lograrlo, y se logró por partes. Los primeros mostraron para K', los demás ya aquí Seymour y Schreiber lo mostraron para los demás números. ¿Y qué es esto? Esto no solo es una gráfica, sino es todo un conjunto de gráficas, son todos los árboles que tienen K aristas. Entonces, este número nos dice, si mi gráfica tiene K más 1 vértices y la coloreamos con elementos en ZK, tiene K más 1 vértices o más, entonces van a existir todos los árboles con K aristas, sumando 0, lo cual es un resultado pues, muy, muy impresionante. Y como ese, hay un teorema para tipo Ramsey ya básico en gráficas de todos los árboles que lo anunciaron Komlos y Semeredi y toda una bola de húngaros en el 2012, que ya lo habían resuelto, y según esto lo resolvieron, pero es la hora que no lo han publicado. Entonces, bueno, para que se hagan una idea de que pueden llegar a ser pues, muy pesados estos resultados. Bueno, entonces ahora sí, a lo que voy, a lo que es mi tema de investigación en este último tiempo, vamos a cambiar el grupo ZR por -1 y 1 en Z, o sea, en sí por elementos en el conjunto de los enteros, en el grupo de los enteros, pero nos vamos a restringir, por lo pronto no hemos analizado más casos, nos estamos quedando en -1, 1. Bueno, lo bueno de este caso es que se puede traducir a 2 colores, ahorita les voy a poner. Entonces, la pregunta es esta. ¿Podemos garantizar la existencia de una gráfica H con suma 0, dada que ahora nuestro conjunto meta es Entonces, traducido, en vez de poner -1, 1, lo que queremos es, vamos a tener 2 colores, rojo, azul, y queremos que esté balanceada, que haya igual de aristas rojas que de azules. Bueno, aquí también hay ciertas condiciones que se tienen que satisfacer desde un inicio. Para empezar, el número de aristas tiene que ser par. Bueno, esto con esta gráfica de balanceada, si queremos que sume 0, que sea igual, tiene que ser par. Por supuesto que estamos excluyendo todas las que tienen número impar de aristas,
todo lo que les voy a dar se puede pasar y pensar sin ningún problema para número impar de aristas, pero para no hacer bolas y para simplificar las cosas, me voy a quedar en número par de aristas. La condición importante es esta, tiene diferentes aristas de cada color. Si tenemos puras aristas de un color, por supuesto que no vamos a encontrar ninguna subgráfica balanceada con mitad de un color, mitad del otro. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de que nuestra gráfica inicial, la completa, en donde queremos encontrar las subestructuras, ya esté balanceada o casi balanceada. Si tenemos número impar, ponemos 1 más 1 menos. Si tenemos número par de aristas, entonces hay mitad de azul y mitad de rojas, ¿sí? Entonces, suponiendo que ya está balanceada, vamos a ver, ¿podemos garantizar la existencia de una H balanceada? Vamos a ver. Entonces, así ya se puede, pues vamos a ver. Entonces, de aquí surge este concepto de gráficas balanceables. Entonces, nos vamos a fijar en la completa con 5 vértices y esta es una coloración balanceada de la completa de una forma muy específica. Te vamos a tener dos partes de los vértices, una aquí y otra acá. Y aquí todas las aristas van a estar de rojo y, bueno, aquí todas van a estar azul y aquí todas van a estar azul y aquí todas van a estar de rojo. Y, bueno, no es tan obvio de que se pueda construir así de manera balanceada, pero sabemos, hemos mostrado que existe una infinidad de n's para las cuales sí se puede balancear. Entonces ahora nos ponemos a pensar cómo podríamos colocar o tener aquí nuestra gráfica con la gráfica completa con 5 vértices. Una opción es que un vértice esté acá y el resto esté de este lado, pero entonces solo tenemos aristas azules y estamos buscando una copia balanceada. Si tenemos 2 y 3, pues sigue sin estar balanceada porque es 1 y el resto azules. Si tenemos 3 y 2, tenemos 3 aristas y 7 que son azules. Aquí ya nos pasamos, tenemos 4 vértices aquí que nos dan 6 aristas y 4 azules y pues no hay manera, podemos pasar este vértice para acá, tenemos puras rojas. Entonces, la gráfica completa con 5 vértices no es balanceable. En cambio, les voy a enseñar que una trayectoria con número par de aristas sí es balanceable. Nos imaginamos nuevamente una completa y están coloradas las aristas con rojo y azul y desde un inicio decidimos esta coloración está balanceada. Ahora, si tenemos suficientes aristas, que quiere decir más que el número de Turán para trayectorias, aquí me faltó un 2, P2K, entonces va a haber una trayectoria roja. Eso nos lo da el teorema de Turán. Si hay suficientes aristas rojas, existe un PK rojo. Bueno, P2K, es que le cambié la mera hora. No, aquí sí es PK, perdón, porque voy a construir el P2K, entonces nada más necesito PK. Luego, si me quedan en el resto de vértices, quitándole estos que ya consideré, suficientes aristas azules como para que sobrepasen la cota de Turán, perfecto, tenemos un PK azul. Y eso, les puedo decir aquí, es posible gracias al teorema ese de Kovári-Sos-Turán, o al número de Turán de que es lineal en n. Entonces, si n es suficientemente grande, a fuerzas vamos a tener suficientes aristas de cada color para construir un PK rojo y un PK azul. Y ahora nos fijamos en la arista que conecta estos dos vértices y esa pues puede estar coloreada o rojo o azul. Si es azul, pues quitamos esto y tenemos nuestro P2K, mitad azul, mitad rojo. Si es roja, quitamos esta última y tenemos P2K, mitad rojo, mitad azul. Entonces, con esto quedó demostrado que sí, P2K existe balanceado y lo podemos, es una gráfica balanceable. Entonces, ahora, para que quede como más asentado, ¿a qué me refiero con todos estos conceptos? Para empezar, bueno, es intuitivo, una gráfica está balanceada bajo cierta coloración si hay el mismo número de aristas rojas que de azules. Una 2 coloración de la completa es casi balanceada si hay prácticamente igual de ambos colores. Todo eso súper intuitivo. La definición que hay que entender más a fondo es esta. G es balanceable si, siendo n suficientemente grande,
absolutamente toda coloración casi balanceada de la completa nos va a contener una copia de esta G balanceada bajo esa coloración. ¿Sí? Esto es así como lo que hay que entender para el resto de la plática, súper importante. A partir de cierta N funciona. En toda coloración de la completa vamos a encontrar una G balanceada. Entonces, de aquí surgen pues, varios problemas. Para empezar, ¿qué gráficas son balanceables y cuáles no? O sea, ya vimos un ejemplo de una que sí y otra que no. Luego, ¿a partir de qué N son balanceables? Eso nos da una especie de número de Ramsey, que le vamos a llamar R-val por balanceado. Entonces, este es un problema tipo Ramsey. Bueno, ya que sabemos que nuestra gráfica es balanceable y sabemos que funciona partiendo de una gráfica completa balanceada, ¿qué tanto podemos desbalancear la gráfica completa? O sea, a lo mejor no requerimos que haya justo mitad y mitad de cada color, podemos desbalancear un poco. Entonces, eso es este número. ¿Cuál es el mínimo número de aristas rojas y azules que tiene que haber de cada color para seguir dando la existencia de una G balanceada? Y esto va a ser un número estilo Turán. ¿Cuántas aristas se requieren al menos para garantizar la estructura? Y ya que tenemos este número Turán, pues nos interesa caracterizar las coloraciones extremales. Entonces, tenemos las dos cosas, un problema estilo Ramsey y un problema estilo Turán. Bueno, un ejemplo para esto último, tenemos una completa coloreada con 5 aristas rojas y 10 aristas azules. Y queremos ver si existe en esta coloración ya una completa con 4 vértices balanceada, que van a ver más adelante es balanceable. Entonces, aquí no existe ninguna completa con 4 vértices balanceada, lo cual quiere decir que este número que les definí hace un momentito de Turán no puede ser, tiene que ser al menos 6. Este es el número de aristas que tenemos rojas. Rojas hay 5 aristas, aquí cómo les pongo, azules hay 10. Entonces no nos alcanzan las aristas rojas, todavía está demasiado desbalanceado para ya obtener una gráfica completa con 4 vértices balanceada. Pero si le ponemos una más, por ejemplo esta, entonces ya con eso basta. Con tener 6 aristas rojas, 6 aristas de un color y el resto del otro, ya obtenemos, si se fijan, esta de aquí es una K4 balanceada. Hay 3 rojas y 3 azules. Bueno, por supuesto que esto es un ejemplo y no demuestra que es balanceable. Entonces, ¿qué gráficas son balanceables? Esa es la gran pregunta inicial, ¿no? O sea, queremos trabajar con eso, pero necesitamos saber con cuáles sí podemos y con cuáles no. Entonces, hay una observación muy básica y muy importante y es la siguiente. Aquí les estoy dando 2 tipos de coloraciones de la gráfica completa de la que estamos partiendo. Una, como se las di hace rato, que era esta parte, todas las aristas rojas, y el resto, las que cruzan y las de acá, son azules. Y acá tenemos 2 partes donde dentro están todas las aristas rojas y en medio hay puras aristas azules. Entonces, también sabemos, así como en esta existe una infinidad de Ns para las cuales se puede balancear o se puede dar una coloración así balanceada, para esta coloración también hay una infinidad de Ns, entonces en ese aspecto estamos seguros, N puede crecer lo que queramos. Entonces, ¿a qué me refiero con que nuestra gráfica balanceable tiene que caber? Pues como esta es una de tantas coloraciones, tiene que poderse encontrar balanceada aquí. Y entonces tiene que tener una estructura de este estilo. Tiene que haber una parte que quepa aquí con la mitad de las aristas y el resto en azules tiene que ser también la mitad. Igual acá tiene que haber 2 partes que contengan la mitad de las aristas en conjunto y aquí en medio tiene que haber la mitad de aristas. Entonces, nuestra gráfica tiene que tener esa estructura. Aquí la mitad lo voy a poner, nada más lo único que requiero decir es que en este conjuntito haya la mitad de las aristas y en el resto, pues el resto, y que se pueda partir en 2 partes de tal forma que en medio las aristas que queden sean la mitad. Entonces, ¿qué obtenemos? Que si una gráfica es balanceable, tiene que caber en ambas coloraciones. Y esto está, bueno, dicho así de manera formal aquí. Y lo más interesante de todo esto
es que se cumple también el inverso. O sea, basta comprobar estas dos coloraciones, saber que nuestra gráfica cabe aquí y cabe acá, para saber que nuestra gráfica es balanceable. Eso es muy impresionante porque nuestro resultado es, o sea, lo que queremos ir es demostrar que nuestra gráfica cabe en cualquier coloración balanceada, sea como sea. Pero estamos mostrando que con mostrar que caben dos, ya está listo. Entonces, obtenemos una caracterización de las gráficas balanceables, que es esta, que existe un conjunto de vértices en el cual están contenidas la mitad de las aristas y existe también una partición del conjunto de vértices cuyos aristas que compartes son justo la mitad de las aristas. Entonces, un ejemplo, ahora les voy a mostrar por qué K4 es balanceable. Pues porque podemos agarrarnos tres vértices así y esos tres nos contienen la mitad de las aristas. Y además podemos particionar el conjunto de vértices en dos partes y en medio las aristas que cruzan son también la mitad, 3. Súper fácil, ¿verdad? Se puede demostrar de volada que K4 es balanceable. En cambio, K5, para mostrar que no es balanceable, pues hay que checar, bastan solo esas dos coloraciones y checar que no cabe ninguna de las dos. Entonces, hace ratito les probé, bueno, que en una de las dos, basta con que en una de las dos no quepa, basta que en una coloración, en una cualquiera no quepa, para decir que no es balanceable. Y tenemos esas dos que son muy prácticas y una de ellas justamente nos funciona, como ya les mostré antes, para mostrar que K5 no es balanceable. Entonces, aquí tenemos nuevamente la caracterización. Otra vez esto, K4 es balanceable. Y todo esto se deriva de una conjetura de Bolobash que dio como a principios de los 2000, no está claro bien cuándo la dio. Y de hecho, bueno, en nuestra investigación esta conjetura no la conocíamos, está resuelta ya, no la conocíamos y nosotros encontramos lo mismo y encontramos la demostración y después, hace poquito de hecho, nos enteramos que ya existía y que hay demostraciones pues más potentes y todo eso, aunque varían, o sea, son algo diferentes de la nuestra. La nuestra tiene una cosa particular que es interesante y que la hace, bueno, que sí la hace interesante, o sea, sí la queremos publicar porque tiene una cosa una visión diferente. Ahorita les voy a contar. Entonces, lo que dice esta conjetura de Bolobash, les voy a poner esto así, es que cualquier gráfica completa, coloreada con dos colores, sea como sea, va balanceada, bueno, que haya suficientes aristas rojas y azules, va a contener a fuerzas cualesquiera, bueno, alguno de estos dos subestructuras. Estas dos subestructuras pues se parecen a las que les he estado contando, pero tienen una diferencia esencial y es que aquí no son balanceadas en el sentido del número de aristas, sino en el sentido del número de vértices. Aquí están la mitad de los vértices y la mitad de los vértices, la mitad de los vértices y la mitad de los vértices. Entonces, en la conjetura de Bolobash decía eso, en cualquier coloración de la completa, cualquier coloración balanceada, van a existir a fuerzas una de estas dos subestructuras. Sí. Es así, van a existir así o en su negativo. Entonces, creo que borré una de mis slides, pero ponía aquí rojo, o sea, intercambiaba los colores, ¿sí? Los colores son intercambiables. Entonces, para no confundirlos entre rojo y azul, los voy a poner lila y blanco. Entonces, aquí todo es lila, el resto es blanco, y aquí todo es lila y el resto es blanco o negro, como quieran. Un color y el otro. Entonces, la conjetura dice, si n es suficientemente grande, toda descoloración balanceada de la completa va a tener una de estas dos subestructuras. Y esto lo probaron en 2007, Kotlar y Monta, usando el método probabilista y cosas del estilo, y luego Fox y Sudakov también con el método probabilista dan una
cota asintótica un año más tarde. Entonces, pues sí, está probadísimo y de hecho para esta plática en sí solo requiero esto. No les voy a dar nuestra versión. Nuestra versión lo que hace es que pues nosotros, como nos estamos fijando también en qué tanto podemos desbalancear la gráfica, ellos de hecho no dan exactamente eso, dan también algo diferente. Dicen que tienen un número, o sea, cierta densidad del número de aristas de cada color. Entonces, es como una épsilon multiplicada por el número de aristas de la completa, que es una cosa cuadrática en n. Y nosotros no nos fijamos en ese cuadrático, de hecho obtenemos algo subcuadrático. O sea, nosotros mostramos que no existe, que no necesitamos tantas aristas, podemos irnos un poco más abajo. Esa es la parte interesante que tiene nuestro resultado. Entonces, bueno, y aquí si suponemos que cada una de estas partes tiene tantos vértices como nuestra gráfica que estamos buscando mostrar que es balanceable, entonces, pues siempre que encontremos estas estructuras, vamos a poder encontrarla ahí de forma balanceada, ¿sí? Si cumple justo las condiciones que les daba de partición con la U y eso. Y si tenemos la X y Y, pues aquí quedan la mitad de las aristas. Entonces, con estas, justo haciendo uso de estas dos coloraciones, nosotros cuando mostramos esto todavía no conocíamos ni el resultado nuestro ni la conjetura de Bolobash, y mostramos usando estas dos coloraciones que todas las completas salvo, completas con número par de aristas, por eso todas estas condiciones, salvo K4, que ya mostramos que es balanceable, ninguna de las demás puede ser balanceable. Y entonces eso es fijándonos en estas dos coloraciones que les di. Y voy a terminar mucho antes, cosa que no pensaba. Creí que me iba a faltar tiempo. Estos finalmente los resultados exactos que tenemos. Hemos analizado la completa con 4 vértices. El número de Ramsey a partir del cual las cosas funcionan es 5. Estos son los números de Turán, dependiendo de su divisibilidad con 4. Y hay pues la familia de gráficas extremales que, digo ahora gráficas extremales, que en realidad me refiero a las coloraciones extremales. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que uno de los dos colores en la completa va a formar una de estas estructuras. Entonces, cuando n es congruente con 0 módulo 4 y tenemos que de rojo están pintados así puros cuadraditos sueltos y el resto son aristas azules, entonces no vamos a encontrar ninguna gráfica K4 balanceada. Si le añadimos una arista más roja, entonces sí. Entonces, estos son justo las coloraciones justas que cumplen la cota esta de tipo Turán. Y así lo mismo tenemos para las estrellas, el número tipo Ramsey, el número tipo Turán, la coloración extremal, y para las trayectorias de longitud 2K. Y bueno, aquí son una especie de gráficas que se les llama split graphs, donde esto es una gráfica completa. Aquí están todas las aristas y esto es un conjunto independiente. Entonces son muy específicas, aquí solo hay K-1 vértices, aquí un medio K-1 y así. Y justo esas son las que no dejan que quepa la gráfica en cuestión. Y apenas le ponemos una arista más del color que menos tiene, entonces funcionan las cosas. Entonces, pues, ¿qué problemas nos quedan? Pues determinar este número Val para otro. Es que le cambié. Val es mi T, mi Turán. Es que así lo llamamos, pero me gustó más. Me gustó más la T porque para relacionarlo directamente con lo de Turán. De hecho, la cota para la N surge casi en automático. Hay veces que no está justa, pero casi en automático a la hora de determinar esto. Entonces, en este caso, el número de Ramsey no es el complicado es el número de Turán. Luego, pues hay que saber, si ya tenemos una buena caracterización de las gráficas balanceables, pero ¿qué tan fácil es poder realmente determinar que la gráfica que estamos mirando es balanceable? Y
qué tan fácil es construir gráficas balanceables. Hay que analizar la complejidad de estos problemas y luego pues se abren muchas otras preguntas, por supuesto. Una pregunta muy natural es que ¿por qué estamos buscando exactamente una gráfica balanceada? ¿Por qué no que haya tantas aristas rojas y tantas azules? Pues sí, es una pregunta válida y de hecho pues sí tenemos un par de resultaditos al respecto. Y la otra es, ¿podemos hacerlo con más colores? Pues también se puede con más colores y de hecho la conjetura esa de Bolobash que probaron estos señores que les dije, ahora acaban hace poquito de subir un artículo al archive donde hacen la versión con K colores de la conjetura de Bolobash. Y está muy interesante porque justamente obtienen, así como nosotros tenemos dos coloraciones, dos estructuras que a fuerzas aparecen en toda completa balanceada, cuando tenemos más colores, pues hay toda una serie de estructuras que tienen que aparecer. Una de ellas a fuerzas tiene que aparecer. Cuando hay 3 colores son 9 estructuras prohibidas y no sé si sea así un número cuadrático, no me he fijado ya tan a detalle, pero el caso es que van creciendo y cada vez hay más estructuras que habría que analizar. O sea, se va a complicar seguro para más colores, pero pues puede volverse interesante también. Y pues esto era todo.